Para la corrección del ángulo, ¿cómo vamos? Bueno, nos vamos a ir al plano complejo y vamos a tener aquí una característica. Vamos a tener cuatro cuadrantes. Este es el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Ahora, ¿cómo voy a identificar cuando un número complejo está en cada cuadrante? En el cuadrante 1, z va a ser igual a A más BI. Tanto la parte real y la parte imaginaria, los dos tienen signos positivos. Cuando está en el segundo cuadrante, z va a ser igual a menos A más BI. A tiene parte negativa y B, la parte imaginaria, tiene positiva. En el tercer cuadrante, z igual a menos A menos BI. Los dos tienen negativos y finalmente en el cuarto cuadrante z es igual a A menos BI. Nada más la parte imaginaria tiene negativo y la parte real tiene positivo. Ahora, si yo ya tengo esos, yo voy a agarrar y yo puedo ubicar, digamos, mis números en este cuadrante. Vamos a tener, por ejemplo, un número acá, un número complejo. De hecho, los pongo todos de una vez, es uno para cada uno. ¿Okay? Entonces, yo voy a generar aquí mi coordenada de número complejo en esta parte, en esta parte y en esta parte. En esta, acuérdense, A más BI, X vale A y B es la parte en Y. ¿Okay? Entonces, este sería R y este sería θ. Acuérdense que el ángulo yo siempre lo pido con respecto al eje de las X positivas o de los ejes de los reales pero positivos. Entonces, cuando tenemos en el primer cuadrante, aquí me está dando directamente este ángulo y aquí en este caso yo no tengo que generar ninguna corrección. En el segundo, si yo tengo aquí R, pero a la hora de hacer mis cálculos, yo hago cateto opuesto sobre cateto adyacente y saco tangente inversa. El ángulo que yo estoy encontrando sería este de acá, que le vamos a llamar θ2. Pero ese no me sirve porque es el ángulo que se genera con el eje de las reales, pero negativo. Yo quiero el positivo. En sí, yo tendría que hacer este de acá. ¿Vale? Ese de acá le vamos a llamar θ2'. A la hora de encontrar este ángulo me va a generar un ángulo negativo. Entonces, de aquí hasta acá, como es una línea, esa línea tiene de ángulo pi, ¿vale? 180 grados, pero como estamos manejando en radianes, va a valer pi. Ahora, si yo quiero ese ángulo corregido, θ2', simplemente al ángulo que encontré, θ2, le voy a sumar pi. ¿Por qué se lo sumo? θ2 al encontrar el ángulo acá me lo va a generar negativo. En sí 180 menos este ángulo tendría que ser, pero como ya me lo genera negativo, directamente nada más lo sumo. Ya de aquí ya encuentro mi ángulo corregido. Para el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante yo voy a generar, este es el cateto opuesto y este el cateto adyacente. El ángulo que yo encuentro sería esta parte, θ3. Pero de igual forma que el anterior, me genera un ángulo con el eje de las X, bueno, de los reales pero negativos. A mí no me sirve ese. Otra cosa, el ángulo o el argumento tiene que estar entre los valores de menos pi hasta pi. No puede pasarse. Entonces, bueno, eso es por convención. De aquí entonces, yo si agarro y hago toda esta parte, eso no me va a servir porque sí es con respecto al eje de las X positiva, pero cuando llega aquí ya es un valor de pi y este cachito más ya no me va a servir. Entonces yo lo que quiero es el complemento, pero que esté entre este valor. Entonces si no puedo de la parte de arriba, yo lo puedo encontrar con la parte de abajo, en esta parte. Ese valor sería θ3'. Ahora, ¿cómo lo voy a encontrar? A la hora de hacer los cálculos, este me va a generar un valor positivo. Este de acá, de aquí hasta acá, vale menos pi. Entonces, el valor de θ3 sería el valor de θ3, bueno, θ3' ya corregido, de θ3 más, bueno, de hecho va a ser menos pi.
¿ok? Este me genera positivo y si le resto todo este pi, ya me va a generar este complemento. Entonces, por esa parte ya se acabaría la corrección del ángulo. Para el cuarto cuadrante, que es z es igual a menos bi, a es positivo y la parte imaginaria es negativa. Si yo hago mis cálculos, este de acá es el ángulo que yo encontraría. Aquí le voy a poner θ 4, porque este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Como es el ángulo me va a salir negativo, pero con respecto al eje positivo de los reales, entonces aquí no hay corrección. Solo va a haber corrección en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. ¿Cómo ubican dónde están? Por estas expresiones de acá. ¿Vale? Entonces, ya con eso nosotros ya practicamos la corrección del ángulo. Bueno, de aquí nosotros nos regresamos al ejercicio anterior y aquí vemos que pues aquí hay una confusión. Nada más podemos generar el inciso D y el inciso A para convertir de polar a rectangular nuevamente. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Primero, de acá, ya los pasé y esto se supone que es la forma en la que están. Entonces, primero lo que vamos a hacer es ubicar en qué cuadrante están. Este Z es igual a 3 más 4i. Si yo me regreso, acá Z, tanto la parte real y la imaginaria son positivas, entonces este está en el primer cuadrante y este no hay que hacer corrección. No hay corrección. ¿Sí? El segundo, z igual a menos 3 más 4i. Me regreso a esta parte y veo, acá me dice que la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva. Entonces, ese le corresponde el segundo cuadrante y si hay corrección. No le voy a dejar si hay. El inciso C, recordando, los dos son negativos y nos vamos acá y me dice estos dos, si los dos son negativos está en el tercer cuadrante y si hay corrección. Y finalmente el último, la parte real es positiva y la parte imaginaria es negativa. Nos regresamos y esta parte real positiva y parte imaginaria negativa, este está en el cuarto cuadrante y aquí no hay corrección. ¿Vale? Solamente va a haber en el segundo y en el tercer cuadrante. En el segundo nos regresamos y me dice, en el segundo si tú ya tienes el ángulo, simplemente le sumas pi. Entonces aquí el ángulo correcto va a ser igual a los menos 0.927 más pi. Pi, acuérdense que es 3.1416. Entonces, realizando esa operación, me va a quedar que esto es 2.214. Entonces, su forma polar real, ya corregida, es 5 cis con 2.214 y ya está corregida. Ahorita lo checamos convirtiéndolo a parte real. El siguiente que tiene que haber corrección es en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante nos acordamos y me dice al ángulo que tienes le restas pi. Entonces aquí el ángulo corregido va a ser igual a no es cierto, el de arriba. El ángulo que tengo va a ser igual a 0.927 menos pi. El ángulo me va a dar menos 2.214. Z va a ser igual a 5 cis, pero con menos 2.214. ¿Ok? Entonces, para convertir a rectangular ya se puede las formas bueno, los complejos ya en forma polar corregida del segundo, del inciso B y del inciso C ya serían estos. Estos no son ciertos. ¿Ok? Entonces estos de acá no son ciertos. ¿Cómo verifico? Si por ejemplo del inciso B yo encuentro la parte real que sería igual a 5 coseno de 2.214, a la hora de hacerlo por la calculadora me va a generar un menos 3. Y el otro B igual a seno. B es igual a seno de 2.214, a la hora de hacer el cálculo ese me genera un positivo, que eso sería un 4. Entonces
La forma compleja ya sería un menos 3 más 4i, que ahora sí es este. Si se acuerdan, si yo lo hacía con el anterior, con este de acá, me generaba este resultado de acá. Ahora sí, ya con el ángulo corregido ya se compensa esta parte y ya podemos tener nuestras formas rectangulares a partir de las polares sin errores de signo. ¿Ok? Eso sería todo de esta parte de lo que es corrección.